Listo, ya se está grabando. Y ahora voy a compartir pantalla. Entonces, bien, estábamos viendo lo de configuración electrónica. Vimos para los átomos en estado neutro, es decir, los que están con carga cero. Y ahora nos toca ver para los aniones y cationes. Aunque para los aniones también ya vimos un poco. Ahora vamos a ver un poco para los cationes. Entonces, bien. Vamos a empezar. En cationes, me dice que realizamos la configuración del átomo neutro para luego empezar a quitar electrones. Configuraciones hay para las configuraciones que terminan, que son de tipo NS y NP, es decir, que terminan en S y P, los electrones salen en orden contrario al que entraron. Es decir, vamos a empezar sacando al que entró al final. Al que entró al final. Entonces, bien, vamos a poner un ejemplo. El sodio 11. Bien, para esto necesito lo que estábamos usando ayer, nuestro diagrama. Entonces, no le vamos a hacer de forma condensada. Vamos a hacerle de forma normal, de la forma larga. Entonces tenemos 1s2, 2s2 y 2p6. Hasta aquí son 10. Necesito 3s1. Aquí están 11. ¿Sí? 2, 2, 4 más 6, 10 más 1, 11. Entonces ya tengo la configuración electrónica del sodio 11. Y ahora, digamos que perdemos un electrón. Entonces me va a quedar, si pierdo un electrón, me va a quedar el sodio con carga positiva más 1. Entonces, como perdió un electrón, le voy a quitar al que entró al último. Pero también, como les decía, hay que fijarnos, porque esto es para cuando acaban en S y cuando acaban en P. Y aquí acaba en S. Entonces, si me fijo que acaba en S, ahora sí, de aquí le voy a quitar el electrón. Entonces, si le quito el electrón, ya se queda con 0. Y la configuración electrónica del catión entonces vendría a ser 1s2, 2s2, hasta 2p6, porque ya le quité este 1 de aquí. Y miren, esto es equivalente lógicamente a la configuración electrónica del neón. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Entonces es importante fijarnos que acabe en S o P. Si acaba en S o P, le puedo quitar nomás del S o del P. Entonces hagamos otro ejemplo. Por ejemplo, el 15 fósforo. Sí, el 15 fósforo. Primero empezamos haciendo la configuración electrónica de de la forma larga. ¿Alguien me puede ayudar con la configuración electrónica del fósforo? Por favor. La forma larga. ¿Alguien? Sería 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p3. 2 más 2, 4 más 6, 10. Sí, sí está bien. Muchas gracias. Entonces, bien, esta es la configuración electrónica del fósforo 15. Y ahora, nuevamente, bueno, primero, digamos que perdió 3 electrones. Perdió 3 electrones, entonces tiene carga positiva más 3. Y nuevamente me fijo si termina en SOP o en ambas. Termina en ambas. Como termina en ambas, yo puedo ir quitando desde el que entró al final. Voy a quitar estos 3 de aquí. Me quedaría lo siguiente. Entonces me queda 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. Quitando este de aquí. Y nuevamente, digamos, si le cargo con 5, digamos que perdió menos 5 electrones. Entonces se queda con carga 5. En ese caso, le quitaría el 3p3, los 3 que tiene ahí, y los 2 que tienen el S. Quedándome así 1s2, 2s2 y hasta 2p6. Es equivalente lógicamente al neón, a la configuración electrónica del neón. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, hagamos uno más. Del 38, estroncio. Entonces, bien, vamos a hacer la configuración electrónica. 4C2, 3D10, 4P6, vemos hasta qué tenemos hasta aquí. 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Y 5S2, 38. Entonces, bien, nuevamente veo que acaba en S. Si me piden la configuración electrónica del estroncio más 2, es decir, que perdió menos 2 electrones, voy a copiar todo y le voy a quitar esos 2 a mi S, que entró al final. Y me queda lo mismo, solo que sin el 5S2. Y esa es la configuración electrónica del catión estroncio 38 más 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, vamos a ver el siguiente. Que me habla cuando las configuraciones electrónicas terminales son de tipo NS y N-1D. Entonces me dice que los primeros electrones en salir son los que ocupan el subnivel S. Y si es necesario, se extraen los electrones de D.
Entonces, para entender esto mejor, vamos a ver. Necesito esto de aquí porque vamos a seguir armando configuraciones electrónicas. Entonces, bien, vamos a poner como ejemplo al hierro 26. Entonces, bien, armando su configuración electrónica, tengo un S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6, 4 S2, hasta 3 D6 me parece. 10, 10, sí, hasta 3 de D6. Y miren, aquí tengo la forma NS y aquí la forma N-1D, siendo N 4, por lo tanto N-1 es 3. Entonces, bien, normalmente nos fijamos en si termina en D, nos fijamos si termina en D, para aplicar esta regla de aquí, que me dice que los primeros en salir son los que ocupan el subnivel S. Es decir, si pierdo 2 electrones, aquí me queda con carga positiva más 2. Y estos 2 van a salir de aquí, quedándome 1 S2, 2 S2, 2 P6, 3 S2, 3 P6 y 3 D6. Entonces voy a empezar, si termina en D, normalmente este D va a ser de la forma N-1D. Entonces el N va a ser el otro, el mayor N que esté. Normalmente está antes del D. Y del NS voy a quitar los electrones que me pide. Como aquí, perdí 2 y los quité del 4S2. Quedándome así la configuración electrónica de 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y 3D6. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, bien, chicos, no cometer el siguiente error. Verificar si acaba en D. Debo verificar el N mayor. Siempre me debo fijar en el N mayor. Entonces, digamos, para el mismo ejemplo, digamos que estamos quitando 2. Algunos dicen, le voy a quitar de aquí. Me va a quedar esto. Me va a quedar todo igual. Y el último, le voy a quitar los 2. Pero esto está mal, chicos. Porque debo empezar quitando desde el S, donde tengo S. Luego voy al D. No puedo quitar primero del D y luego ir al S. Es primero del S al D, aunque el S no se encuentre al final. Por ejemplo, si tengo el mismo, pero ahora con carga positiva más 3, es decir, perdió 3 electrones, entonces ahora sí, como perdió 3, le voy a quitar estos 2 y aún me falta quitarle 1. Entonces le voy a quitar el 1 de aquí. Un 1, le voy a quitar solo 1 a mi D6. Y me va a quedar lo siguiente. Esto sí está bien. Entonces, recordar, si acaba en D, lo más probable es que sea o mejor dicho, si acaba en D, su forma es N-1D y su N es el mayor N, es decir, el mayor número, y le voy a quitar al que tenga el mayor número con S. Entonces, bien, acordarnos de esto.
que nos dice que los primeros electrones en salir son los que ocupan el subnivel S. Para la forma NS y N-1D. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, bien, lo que estoy encerrando, recordar que está mal, porque aquí está empezando a quitarle desde el D, cuando debería empezar a quitarle desde el S. Entonces, bien, vamos a continuar. Veamos qué más tenemos. Bueno, antes de pasar, en general, para los cationes, empezamos quitando electrones desde el mayor N, el que tiene el mayor número. Desde el mayor N. Por ejemplo, aquí, en esta configuración de aquí, el mayor N era el 4. De igual forma, en las siguientes, mayor N era el 4. Por eso empecé quitando por ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, bien, continuemos. Vamos a hacer estos ejercicios. Nuevamente necesito esto de aquí para ir formando. Lo voy a poner por aquí. Listo, entonces, para el primero, que me dice que es el calcio, pero que ha perdido 2 electrones y por eso está con carga positiva más 2. Entonces, primero, recordemos, yo debo hacer la configuración electrónica de su átomo neutro. Entonces, para su átomo neutro, yo tengo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2 me parece. 10, 10, sí. Esta es la configuración electrónica de su átomo neutro. Entonces, miren, acaba en ese y le voy a quitar de allí. Y también lo que escribí al final me dice que en general para los cationes empezamos quitando electrones desde el mayor N. De igual forma, viendo aquí, el mayor N es 4. Entonces voy a empezar a quitar desde allí. Luego iría con el 3p6, luego con el 3s2 y así sucesivamente. Entonces formando este cation de aquí, va a terminar quitándose esto porque estoy quitándole esos dos de allí. Los 2 electrones que se contienen ahí le estoy quitando. Y por lo tanto solo me va a quedar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. Entonces, bien. De esa forma queda el cation del calcio 20 con carga positiva más 2. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, bien, continuemos.
Ahora, para el zinc, voy a hacer su configuración electrónica. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Aquí llevo 20, me faltan 10. 3 de 10. Entonces, miren, acabó en D. Y aquí tengo la forma NS y N menos 1D. Entonces, recordemos, si tenemos esta forma, voy a empezar quitando desde el NS, que en este caso es 4S2. Y de igual forma, recordar que nos decían que hay que fijarnos en el mayor N. Y el mayor N de este caso es el 4. Entonces, bien, si quiero formar el cation con carga positiva 2, yo los voy a quitar primero, empezando por el 4S. Entonces aquí ya se me van esos dos que necesito. Esos dos que necesito que se vayan. Entonces ya se fueron de ahí. Y me queda lo siguiente. Lo mismo, pero sin el 4S2. Entonces, bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, hagamos el último, que este ya tiene que ver con aniones. Aquí en vez de quitar electrones, vamos a sumar electrones. Entonces, bien. Primero formemos la configuración electrónica para el oxígeno 8. Tengo 1S2, 2S2, y si le pongo 2P6 se me va hasta el 10, por lo cual le pongo 2P4. Y miren, nuevamente, acaba en P. Y el momento de sumarle le voy a sumar aquí, en el P. Entonces, bien, sumándole 2 electrones, me da oxígeno 8 a la menos 2. Y su configuración electrónica va a ser la siguiente. Al último que tengo le voy a sumar más 2. Quedándome así 1S2, 2S2 y 2P6. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Entonces, bien. Normalmente, en general, como decíamos, empezamos quitando electrones por el mayor N. De igual forma, empezamos agregando electrones por el mayor N. Entonces, bien, si no hay preguntas, continuemos. Veamos, aquí tengo otro ejercicio. Me dice, escribir la configuración electrónica del cation divalente. Miren, aquí ya me dice cation divalente. Si es cation, entonces perdió electrones. Perdió electrones. Y si es divalente, tiene carga más 2. Si dijera aquí anión, entonces ganaría electrones. Si dijera anión divalente, sería la carga menos 2. Pero bueno, tenemos cation y por eso es positivo. Bien, me dice que cuya carga nuclear es de 9,6 por 10 a la menos 9 UES
Me dice que grafique el diagrama de orbital del último subnivel e indicar el estado cuántico del penúltimo electrón. Entonces, bien, vamos a ver cómo se hace. El diagrama del último subnivel e indicar el estado cuántico del penúltimo electrón. Bien, me da la carga nuclear. Voy a poner Cn, carga nuclear, igual a 9,6 por 10 a la menos 9 UES. Y recordemos que yo tenía una fórmula en los temas pasados que me decía Z es igual a carga nuclear sobre carga fundamental. Y la carga fundamental, que es prácticamente una constante, yo sé que es 4,8 por 10 a la menos 10 UES. Y reemplazando aquí, me va a dar lo siguiente. Veamos cuánto me da. Me da Z igual a 20. Pero necesito el Z. No me importa qué elemento sea. Entonces le voy a poner que es el elemento 20X. Porque no sé qué elemento es, pero lo único importante aquí es su Z. Entonces, continuando, yo lo voy a hacer este de aquí. Indicar el estado cuántico del penúltimo electrón. Entonces, bien, para hacer esto, vamos a hacer la configuración electrónica del 20X. Entonces, bien, nuevamente voy a necesitar esto. Vamos a hacerlo sin la... No vamos a hacer de la forma condensada, sino la normal. Entonces, bien, ¿alguien me ayuda con la configuración electrónica del 20X? Por favor. Recuerden que aquí está con carga cero. Por ahora. ¿Alguien? ¿Alguien la configuración electrónica de 20X? Sería 1s2, Ya. 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Muchas gracias. Sí. 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12 más 6, 16. Digo 18 y más 2, 20. Entonces ahí estamos. Como está en estado neutro, sabemos que el número de electrones va a ser igual al Z. Y que tiene carga cero. Entonces, bien. Ahora lo que podemos hacer, me dice el estado cuántico del penúltimo electrón. Ah, no, pero es primero. Me dice perdió electrones, que tiene carga positiva. Y miren, me fijo que termina en S. O mejor dicho, me fijo en el N mayor, y el N mayor es el 4. Entonces voy a empezar por aquí. Si perdió 2, estos dos se van de aquí. Y solo me queda lo siguiente. Me queda todo igual, excepto el 4S2. Ese se va, porque sus dos electrones se han perdido.
y de esa forma se ha formado el cation. Entonces, bien, ahora sí. Me dice que indique el estado cuántico del penúltimo electrón. Entonces, otra vez me fijo en los últimos. Digo, me fijo en los que tienen mayor n, que son el 3s2 y el 3p6. Y lo voy a quitar de aquí. Del 3p6. Bueno, no quitar, sino ver su estado cuántico. Sus números cuánticos. Entonces, esto ya es algo que ya vimos. Voy a aislarle por aquí. Yo sé que este es mi n. Este se relaciona con L. Este es el número de electrones. Entonces, bien. N igual a 3. ¿Alguien me dice cuánto es igual L, por favor? Recordando que aquí tenemos P. ¿Alguien? Uno. Sí, ¿verdad? Porque teníamos que cada letra se relacionaba con un número. El S con el 0 y el P con el 1. Y bueno, agreguemos los otros que eran de F, que son 2 y 3. Entonces, bien, continuando. ¿Alguien me dice cuáles son los valores, los posibles valores para M, por favor? ¿Alguien? -1, 0 y 1. Muchas gracias. -1, 0 y 1. Entonces voy a armar los orbitales. -1, 0 y 1. ¿Alguien me dice cuántos electrones hay? ¿Cuál es el número de electrones? ¿Alguien me puede decir? Miren, fijémonos aquí. Sí, muchas gracias, porque este subíndice me indica el número de electrones. Y recuerden, vamos a ir llenando en orden hasta completar los 6. Y recuerden que el orden va primero flechitas hacia arriba. Y una vez que llenamos todos los orbitales, los completamos con flechitas hacia abajo. Entonces tengo arriba, voy 3, ahora abajo, 4, 5 y 6. Y miren lo que me dice. Indicar el estado cuántico del penúltimo electrón. Penúltimo. Entonces, este de aquí fue el quinto en entrar, el quinto de 6. Es decir, fue el penúltimo. Entonces yo me voy a fijar ahí y acá para formar los números cuánticos. Entonces, ¿alguien me puede ayudar con los números cuánticos, por favor? Tres, uno, cero, menos un medio. Sí, ¿verdad? 3 ya sabíamos que es n, el igual ya sabíamos que es 1, 0 porque está en el orbital 0, y menos un medio porque está cabeza hacia abajo. Entonces sí, esa es la respuesta. De esta forma acabamos con este ejercicio. No graficamos el diagrama del orbital porque no, ya vimos gráficos de eso. Como ven, este era el gráfico P, pero ya no creo que sea necesario recordar eso. Ya lo vimos en las anteriores clases. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No?
Bueno, si no hay preguntas, continuemos. Creo que tengo otros ejercicios más de estos de aquí. Entonces, bien, me dice el estado cuántico del último electrón del ion 81. Este sí está bastante grande, entonces, aparte de copiar esto, voy a copiar la tabla de los, ¿cómo se llama? De los gases nobles. Entonces, esa tabla lo vimos aquí. Aquí está. Le copio aquí. Lo voy a poner aquí. Entonces, bien, nos fijamos aquí. Este va a ser el Z81. Para 81X, con carga positiva 0. Digo, con carga neutra 0. Vamos a armar su configuración electrónica de la forma condensada. ¿Alguien me puede ayudar con esa configuración electrónica, por favor? ¿Alguien? Cierto. Cuando teníamos esto de aquí, necesitábamos esta de acá para saber hasta dónde iba cada gas noble. Entonces así. Entonces ahora sí. ¿Alguien me puede ayudar con la configuración electrónica en la forma condensada del 81X, por favor? Iría el xenón. Ya. De ahí S2. Ya. Cuatro f 14. Sí. Luego iría el 5 de 10, ¿verdad? Sí. El final. Porque hasta aquí tenemos 56, 70, hasta aquí tenemos 80. Nos falta uno más. P1. 6 P1. Gracias. Sí, el 6P1. Entonces, miren, en general, esta es la configuración electrónica del 81X cuando tiene carga neutra, es decir, 0. Y ahora vamos a ver cuando perdió 3 electrones. Porque tiene carga positiva más 3. Entonces, nuevamente, en general, nos vamos a fijar los que tienen mayor N, que en este caso son 6, 6, y vamos a empezar a quitarles. A partir de este, primero voy con el P y luego con el S. Entonces, bien, como le voy a quitar 3, aquí tengo 1, me faltan 2, y aquí tengo los otros. Ya se fueron los 3. Entonces, quitándolos, me queda lo mismo, solo que sin 6S2 y 6P1. Entonces, bien. Me pregunta el estado cuántico del último electrón. Y ahora sí, el último.
Me quedó este de aquí. Entonces recordar siempre quitarle, empezar quitando a los que tienen mayor n. Entonces bien, ya una vez que los quité, me quedo al último subnivel 5 de 10. Entonces me voy a fijar aquí. Este va a ser mi n. Este tiene relación con L. Este va a ser el número de electrones. Entonces, bien. ¿Alguien me ayuda con el valor de L, por favor? Dos. Gracias. ¿Y los valores para M? ¿Alguien me ayuda, por favor? Sería -2, -1, 0, 1 y 2. Sí, muchas gracias. Entonces, bien, vamos a tener 5 orbitales con eso. ¿Alguien me ayuda con el número de electrones que tenemos? ¿Cuál es el número de electrones que tenemos? 10. Muchas gracias. 10. Entonces voy a llenar aquí los 10. Recordando que primero debo ingresar los que están con la flecha hacia arriba y luego los que están flecha hacia abajo. Entonces, bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se llenó todo. Y como me dice último electrón, el último en salir, digo el último en llegar, pues este de aquí. Entonces, bien, ya tengo todo. Solo me queda formar los números cuánticos. ¿Alguien me ayuda con estos números cuánticos, por favor? ¿Alguien? Sería 5, 2, 2 y -1/2. Sí, muchas gracias. L ya sabíamos que era 2. N, como vemos, es n igual a 5. M, nos fijamos en dónde está nuestro último electrón, que es en 2. Y para S, nos fijamos si está hacia arriba o hacia abajo. En este caso está hacia abajo y es -1/2. Entonces, bien, de esta forma ya hemos visto el estado cuántico del último electrón para el ion 81X con carga positiva 3. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Recuerden fijarnos al momento de quitar, fijarnos en los que tienen mayor número y empezar a quitar a partir de esos. Entonces, bien, si no hay preguntas, continuamos. Ahora vamos con otro ejercicio. Me dice la carga nuclear de X es 2,4 por 10 a la menos 8 US. Entonces su ion X más 4 presenta, aquí falta completar la pregunta, me dice presenta un estado estado cuántico
para su último electrón de, aquí debemos determinar el estado cuántico para su último electrón. Entonces, bien, nuevamente, puedo sacar Z a partir de mi fórmula de carga nuclear sobre carga fundamental. Entonces yo sé que la carga nuclear es la que me da, que es 2,4 por 10 a la menos 8 UES. Y le voy a dividir sobre la carga fundamental. Recordemos, es 4,8 por 10 a la menos 10 UES. Veamos si está bien. Sí, esa es la carga fundamental. Entonces, bien, vamos a dividir esto de aquí, lo que tenemos aquí, y veamos qué nos queda. Entonces, dividiendo 2,4 por 10 a la menos 8 sobre 4,8 por 10 a la menos 10 me da 50. Z igual a 50. Entonces, bien, recordemos primero armar la configuración electrónica para el átomo en estado neutro. Entonces, nuevamente, voy a copiar esto aquí para ayudarnos a armar la configuración electrónica. Igual los gases, como está un tanto grande, le vamos a hacer de la manera simplificada. Entonces, bien, ¿alguien me puede ayudar con la configuración electrónica condensada de 50X, por favor? ¿Alguien? Sería el criptón, Ya, 5S2, ya, 4 de 10 ya. y 5P2. Muchas gracias. Sí, 36 más 2, 38, 48, 50. Entonces, bien, nuevamente me fijo en los mayores n, es decir, en los 5. Y ahora, como me dice el Young más 4, es decir, va a perder menos 4 electrones. Entonces, para el Young más 4, 50 con Z50, me va a quedar igual. Primero quitémosle al P. Le quito y aún me quedan, le quito 2, aún me quedan por quitarles otros 2. Pues le quito el de acá. Y ahora sí, ya quité 2. Y ahora ya he quitado los 4 que me pedía. Y vuelvo a copiar lo que tengo, solo que sin los que acabo de quitar. Por lo que solo me queda 4 de 10. Entonces miren, ya tengo el ion. La configuración electrónica del ion X más 4. Y este me dice que presenta un estado cuántico para su último electrón D. Y eso es lo que me pregunta. Entonces yo, a partir del último, que es este de aquí, voy a ver su estado cuántico. Este es N, este es L, y este es el número de electrones.
Entonces, bien, ¿alguien me ayuda con el valor de L, por favor? ¿Alguien? Recordemos que a cada letra le correspondía un número. Para esta ocasión, el número que le corresponde al D es 2. Y para el M, los posibles números van desde menos L hasta L, pasando por 0. Y aquí voy formando los orbitales. Y bien, ¿alguien me puede decir cuál es el número total de electrones que tenemos? 10. Sí, 10, aquí está. Muchas gracias. Vamos a ir llenando los 10 en orden, recordando que primero van las flechas hacia arriba. Hasta aquí tenemos 5. Y ahora van las flechas hacia abajo. 6, 7, 8, 9 y 10. Y bien, como me pregunta de su último, yo me voy a fijar en el último que entró, que es este de aquí. Entonces yo ya tengo todo. Solo me queda poner los números que son. Y bien, ¿alguien me ayuda con estos números, por favor? ¿Alguien? 2 menos un medio. Sí, muchas gracias. Sí, 4 ya sabemos aquí, porque n igual a 4. N ya sabíamos. Para M nos fijamos dónde está el último electrón. Y para S nos fijamos si está hacia arriba o hacia abajo. Como está hacia abajo, es menos un medio. Entonces sí, aquí está la respuesta de nuestro ejercicio. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, ¿no? ¿Ninguna pregunta en general de todo este tema de configuraciones electrónicas? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Mil disculpas, se me fue la luz por unos segundos. Espérenme en unos minutitos hasta que se prenda mi computadora de nuevo. Entonces, bien. O mejor dicho, ya son las 10. Tomémonos el receso de 5 minutos. ¿De acuerdo? Mil disculpas, ya se prende mi compu y continuamos.
Bueno, chicos, continuamos. Al parecer se perdió el último ejercicio que estábamos haciendo, pero ya vieron cómo se hace, ¿verdad? Con todo ya les vuelvo a hacer antes de subir al aula virtual para que tengan en su archivo PDF. Entonces, bien, hasta aquí. Les pregunté si está todo entendido. ¿No hay alguna pregunta en general del tema de configuraciones electrónicas? ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, podemos continuar. Entonces, bien, vamos a otro tema. Ya vamos al tema de la tabla periódica moderna. En este tema, este es el último tema del primer bimestre. Hasta aquí suelen tomarles el examen. Entonces, hoy es martes, sí. El jueves les voy a tomar una pruebita tipo examen. Creo que sí encontré un examen de semestres pasados. Y entonces van a ser todos los temas que hemos visto hasta aquí. Igual no tan larga, una un tanto corta, para que vayan repasando. Entonces, listo. Recordar eso para el jueves. Entonces, bien, ahora sí, entrando esto de aquí, a tabla periódica moderna, vamos a hablar, como les decía ayer, en este tema primero tocan una reseña histórica de cómo se fue armando, los científicos que aportaron, pero bueno, eso ya lo verán más a fondo a lo que empieza en el semestre. Como solo es un poco de historia, podemos saltarnos e ir a lo importante. Entonces, bien, vamos a empezar con la clasificación de los elementos en la tabla periódica actual. Entonces, para esto, para su clasificación me dice que tenemos dos criterios para ordenar a los elementos. Vamos a escribir cuáles son esos dos criterios. Entonces, el primero lo importante, va a ser el número atómico. Vamos a ordenar por número atómico. No sé si se han dado cuenta, pero va en orden. Va de izquierda a derecha, en orden los números. Por aquí está el 1, luego va el 2 por acá. Voy a intentar dibujar la tablita, es algo así, más o menos. Perdón el dibujo, pero es algo así más o menos. Entonces los números atómicos van así, de izquierda a derecha. Por aquí tenemos el 1, por aquí el 2, por aquí el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así sucesivamente. De izquierda a derecha. Vamos de izquierda a derecha horizontalmente. Entonces, bien, el primer criterio para ordenar a los elementos es el número atómico. Ahora vamos a ver el segundo criterio, el cual es las configuraciones electrónicas terminales semejantes. Entonces, lo que me quiere decir es que esto me quiere decir que va a haber grupos cuyas configuraciones electrónicas van a ser semejantes en los últimos términos. Entonces, bien, esos son los dos criterios para ordenar a los elementos. Entonces, bien, vamos a hablar ahora de grupo o familia. Estos grupos o familias se encuentran en columnas verticales que contienen
elementos con configuración electrónica semejantes. Entonces, bien, en estas columnas, esta de aquí, por ejemplo, cada columna tiene nombre, como ven. La primera se llama alcalinos, alcalinotérreos. Este de aquí, cada uno tiene una familia, pero en general todo esto de aquí los llamamos metales de transición. Pero bueno, por lo general, cada columna tiene un nombre. Está representado por el nombre que está al principio de cada columna. Por ejemplo, aquí está el escandio, aquí está el titanio, el vanadio, el cromo, el manganeso, el hierro, bueno, aquí le pone fierro, el cobalto, el níquel, el cobre y el zinc. Entonces, pertenecen a cada familia. Cada columna de estos metales de transición estaría representado por la familia
Chicos, ¿siguen aquí? Sí, profe. Entonces, chicos, no sé si leyeron el mensaje en WhatsApp. Les pedía mil disculpas. Como ven, el clima ha hecho, primero se fue la luz y ahora el internet. Entonces, les decía mejor para dejar la clase hasta aquí. Mil disculpas. Entonces, ya recuperaríamos esta última hora más después. Listo, listo. Listo, chicos. Mil disculpas. Ya recuperamos esta última hora en otro día, ¿de acuerdo? Ya, profe. Entonces, sálganse nomás. Gracias por la asistencia de hoy y, como les digo, les prometo recuperar esta hora. Ya, profe, hasta mañana, gracias. Hasta mañana. Hasta Gracias. mañana. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, profe, gracias. Hasta mañana. Gracias.